ya que era el propósito de abordar todos estos versículos, pero como he dicho, ya veremos a ver hasta dónde llegamos. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Lo tenemos, 1 de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, y dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Amén. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén a su palabra. Bien. En el sermón anterior nos introdujimos en los primeros versos de esta maravillosa carta. Lo recuerdan, ¿verdad? Viendo aspectos tan importantes como la fidelidad del testimonio de Juan, o uno de los propósitos principales de sus escritos, que no es nada más y nada menos que la comunión. En el día de hoy podemos ver cómo Juan usa una serie de contraposiciones, de antítesis, unas comparativas y opuestos muy marcados para hacer énfasis en sus enseñanzas y no dar así lugar a ningún tipo de confusión. La verdad que esta forma de enseñanza particularmente a mí me agrada mucho y me es muy útil porque no deja apenas lugar al error ni a la especulación. Es extrema, es clara y directa. O es blanco o es negro. Y en ocasiones, en ciertos temas, tenemos que abordarlos de esta manera. Hay temas que tenemos que dejar, a la hora de explicarlos, cero lugar a la ambigüedad. O blanco o negro. Los versículos 6 y 7 vemos como Juan enseña que si andas en tinieblas es imposible la comunión y la práctica de la verdad, mientras que si andas en luz y andamos en luz, tenemos plena comunión con Él y con los hermanos. Y en los versículos 8 y 9 nos dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, pero que si los confesamos, seremos perdonados. ¿Notan la contraposición y la antítesis que nos hace comprender todo esto de una manera clara? Como ven, una enseñanza mediante los contrastes de aquello que está bien y aquello que está mal. Aquello que es de Dios y aquello que proviene de los hombres. Pero antes de entrar en esto, Juan nos vuelve a señalar un rasgo esencial en cuanto a la naturaleza de Dios que no podemos pasar por alto, mis hermanos. No podemos ignorarlo y tenemos que hablar de ello aunque sea un instante. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Podemos ver cómo Juan enfatiza una vez más respecto de aquello que oyeron en cuanto al verbo de vida. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice la palabra. Y el mensaje que en estos versos enfatiza que escucharon de Cristo es este. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No sé, mis hermanos, pero cuando leía esto, intentaba meditar en esto, me intentaba imaginar cómo pudo ser escuchar a Jesús hablando de este tema y creo que no tengo palabras para describir lo que pudo llegar a ser. Imagínense escuchar ininterrumpidamente, quizá en una noche cualquiera, al lado de una hoguera, a nuestro Señor Jesucristo enseñando acerca de Dios, acerca de la naturaleza divina. ¿Se imaginan? Madre mía, yo no me lo imagino. Yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar. No sé, es demasiado impresionante escuchar a Jesús hablando de su propia naturaleza, de Dios,
desde la eternidad. Esto también nos muestra que no todo lo que los apóstoles recibieron en cuanto a enseñanza fue simple, sencillo y pragmático, práctico, sino que también fueron instruidos en los misterios de la sabiduría. Siempre que hablamos de los apóstoles, hablamos del vulgo, hablamos de una realidad, del vulgo, de lo sencillo, de la parábola, de pescadores, de aspectos sencillos, pero no se olviden que estuvieron más de 3 años aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo, y no solo le enseñaba cosas que entendemos como prácticas o superficiales, sino que aprendieron los misterios con el puro misterio hecho carne. ¿Entienden esto? Pues aunque estoy convencido que aprendieron profundidades al lado de Jesús, los podemos ver aún así como a la hora de predicar el Evangelio e instruir a los demás fueron simples como lo fue el Señor. Aplicando que Dios es luz a la vida práctica de los creyentes. Un misterio impresionante enseñado y aplicado a los creyentes de una forma sencilla y práctica como hacía el Señor. Porque la sabiduría no es para exhibirla. La sabiduría no es para presumir de ella. La sabiduría, en primer lugar, es para vivirla. Y en segundo lugar, para que a través de ella podamos transmitir de manera sencilla aquello que ya comprendimos en profundidad. Que alguien haya adquirido conocimiento a lo largo del tiempo y tenga conocimiento profundo de las cosas, no significa que eso es el recurso para exhibirla, ni para exhibirse. Significa que gracias al conocimiento profundo de las cosas, ahora tiene la capacidad de explicar a la persona que no conoce de una manera simple lo que él ya sabe de una manera profunda. Eso es la verdadera sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría que nos enseñó Cristo, la verdadera sabiduría que nos dio el ejemplo, la verdadera sabiduría que muestra una sabiduría celestial, una sabiduría que no presume. Es por eso que estoy seguro que el más sabio es el que menos habla y el más sabio es el que más simple explica. Tú cuando escuches a una persona explicar las cosas muy sencillas, créeme que ese seguramente, probablemente sea más sabio que aquel que se enreda en complejidades para explicarte algo muy simple. Porque la capacidad que te da la sabiduría es vivir mejor para Dios porque lo has comprendido mejor, pero también poder explicar las cosas de una manera sencilla. Estudiemos no para exhibirnos, sino para poder vivir y poder enseñar de una mejor manera posible. Pero vayamos a la cuestión en sí, porque la afirmación es tremenda. Dios es luz. ¿Y qué significa que Dios es luz? Juan en diferentes ocasiones utiliza declaraciones absolutas en cuanto a lo que a la naturaleza de Dios se refiere. Declaraciones absolutas. Leemos en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu, en el Evangelio. Y también en 1 de Juan capítulo 4, versículo 16, que Dios es amor. Por tanto, no es extraño que en esta ocasión, en el capítulo 1 de la primera carta de Juan, nos diga que Dios es luz. Tiene tendencia a definiciones absolutas que definen a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso. Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es luz. Como podemos ver, en ninguna de sus declaraciones absolutas pretende decir que Dios tiene o aporta o media algunos de estos rasgos, sino que es en naturaleza todo aquello que él describe de manera absoluta. No media, no lidia, no transmite, sino que es en esencia. Él no se manifiesta como espíritu siendo otra cosa. Él es espíritu, nos enseña la Escritura. Él no solo manifiesta su amor, él es amor en sí mismo. Y por tanto, él no solo proporciona luz en todos los ámbitos, sino que él es en esencia luz misma. Atributos y declaraciones absolutas que solo le pertenecen a Dios Todopoderoso. El comentarista Hendriksen, un comentarista que la verdad que leo bastante y me gusta mucho, como ustedes saben, me hizo ver algo interesante en estas declaraciones absolutas. Algo que decimos mucho, pero que aquí también está expresado. Si se dan cuenta, la declaración de Juan en cuanto a que Dios es amor está en el capítulo 4, mientras que la declaración de Juan que Dios es luz está en el capítulo 1.
Primero te dice que Dios es luz, para después, más para adelante, enseñarte que Dios es amor. Por tanto, esto es un indicativo de que Dios, antes de manifestar su amor de la manera más común, que es salvando, lo hace de una manera que no todos entienden, que es iluminando. Antes de salvarte, te ilumina, porque que Dios te muestre tus miserias, que Dios nos muestre nuestras vergüenzas, es una manera de amor. Dios no solo ama salvando, sino que ama desnudándote. Esto es algo maravilloso y es algo que enseña el carácter de Dios y es algo que va en contraposición a lo que a veces se señala incluso desde los púlpitos como algo que no se debe hacer, como algo que expulsa a la gente de las iglesias. Ama, salva, como si decir la verdad, confrontando a las personas con el pecado, no fuera una manifestación de amor que el propio Dios nos muestra y nos enseña, ya que primero nos ilumina para después podernos salvar. La verdad es que no tengo ni los conocimientos ni la capacidad para adentrarme en este tema de Dios es luz. No obstante, como hacemos siempre, vayamos a lo más simple, a aquello que nos ayude a todos a comprender algo respecto a este rasgo tan particular de nuestro Padre Celestial. Cuando las Escrituras hablan que Dios es luz, entre otras cosas, intentan señalar ¿el qué? Su santidad, su pureza. Luz, tanto en griego como en hebreo, fos o or, habla de claridad, de resplandor, de alba, de alegría, de amanecer, de claro, de brillar, de hacer manifiesto, de luminosidad, de resplandor, etc. Esto es luz. Podemos notar cómo sus definiciones no son complicadas de entender, estas que acabamos de mencionar. Y es por eso que aplicar estas definiciones a Dios de una forma simple tampoco lo es. Y creo que esta es la mejor manera y la manera más simple de entender qué significa que Dios es luz. Permítanme explicarme. Incluso sin necesidad del conocimiento de las Escrituras, cuando a alguien le hablas de luz, de resplandor, de claridad, de amanecer y cosas semejantes, lo relacionan ¿con qué? Con algo bueno, con algo agradable, con algo seguro. Háblale a alguien de estos términos, te lo relacionarán con esto. Pues en mi opinión, esta es la mejor forma de entender estos rasgos aplicados a nuestro Padre Celestial. Él es bueno, Él es agradable, Él es seguro. Dios es luz. ¿Quién no sabe cuando hablas de luz lo esencial que es este elemento para la vida en todos los ámbitos? Dile a alguien de la calle cuán importante es la luz y te contestará, la luz es vida, te proporciona calor, te da seguridad, te ayuda a ver en lugares oscuros, todo definiciones positivas. ¿Y no es esta la mejor manera de entender la luz aplicada a Dios? Él es vida, Él te proporciona calor y seguridad, Él te ayuda a ver en lugares oscuros. Pues eso es Dios en esencia. Luz en su estado más santo y puro. Por ende, la antítesis no podría ser otra de la que Juan nos enseña y ofrece. Por cuanto Dios es luz, es imposible que haya ningún rasgo de tinieblas en él. Si antes hablábamos de lo que todos entienden por luz, y es lo mismo que las propias Escrituras aplican a Dios, lo mismo pasa con las tinieblas. Todos las describen de la misma manera, y una característica que tienen esas descripciones de las tinieblas es que son contrarias a la luz. Oscuridad, soledad, frío, confusión, peligro, muerte, todo relacionado con las tinieblas. Una vez más, definiciones que todos saben y que describen lo que la propia Escritura señala en cuanto a lo que provoca y causa la tiniebla. Pero nosotros como cristianos, que conocemos las Escrituras, no solo sabemos aplicar la luz y las tinieblas y separarlas, como lo puede hacer cualquier persona del mundo, sino que además sabemos que la luz tiene que ver con la santidad, mientras que las tinieblas tienen que ver con el pecado.
Todas esas definiciones claras que te pueden hablar en el mundo, nosotros las entendemos a forma espiritual y también práctica en un sentido claro y simple. La luz está relacionada con la santidad y las tinieblas están relacionadas con el pecado. Ese rasgo de incompatibilidad lo vemos y lo vamos a ver por todas las Escrituras y aplicado a todo lo que tiene que ver con la santidad en contraposición con las tinieblas. Partiendo por nuestro Padre Celestial, el cual en el principio, en Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y ahora dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Al tercer versículo de la Biblia hay una separación por nuestro Padre Celestial entre la luz y las tinieblas. Noten cómo de qué manera absoluta desde los orígenes, desde la creación del mundo, Dios hace una clara separación entre la luz y las tinieblas, ya que éstas no tienen relación la una con la otra, están en contraposición la una con la otra. Ante la ausencia de luz, reina la tiniebla y hay una separación absoluta. Y como nos dice la Escritura en Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, dándonos a entender que no solo fue bueno crear la luz, sino que también fue bueno separarla. Fue bueno crearla. Y dijo Dios, sea la luz, y vio que la luz era buena, pero también en el versículo 31 nos dice que fue bueno lo siguiente que hizo tras crear la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Por tanto, no solo es bueno que la luz incida, no solo es bueno que la luz exista, sino también es bueno y esencial que la luz y las tinieblas estén separadas. ¿Lo entienden? Pero no solo hablamos del Padre, sino también continuando con su Hijo, el cual nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice la palabra del Señor. Notemos cómo Jesús usa la luz y las tinieblas como ejemplo de lo que la fe en Él produce. En otras palabras, aquellos que creen y le siguen, dejan las tinieblas a un lado para caminar por la luz que emana de Él. Y pues, como ya habrán notado, este aspecto no solo queda en el seno de la deidad, sino que se extiende a la Iglesia, por cuanto leemos en Efesios capítulo 5, versículo 8 y otros versos, porque en otro tiempo erais, la Iglesia, tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad, dice la Escritura, como hijos de luz. Por tanto, el mensaje es claro y contundente y se extiende por todas las Escrituras. La luz y las tinieblas no tienen relación alguna. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y precisamente esta realidad de que Dios es luz no solo es para hacer eco de dicha verdad, sino para la construcción y la base de la enseñanza que le sigue a esta declaración. Juan enseña que Dios es luz y enseña que no hay tinieblas en Él. Te da la enseñanza clara de un atributo de su propia deidad, de algo de su propia naturaleza y esencia. Pero para enseñarte y mostrarte algo en consecuencia, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿me siguen? Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Entienden? Es tan brutalmente simple. La lógica es absoluta, sobre todo cuando ponemos nombre y apellidos a los términos que se usan y nos alejamos de las ambigüedades en cuanto a lo que es luz y lo que son tinieblas. Está bien que profundicemos y hablemos de la mística de todo esto y aprendamos de todas las profundidades de esto, pero también vayamos a lo pragmático sin dejar posibilidad a lo ambiguo, definiendo claramente lo que es luz y lo que son las tinieblas.
Ya hemos visto que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea que todo lo relacionado con Él es santo. Y la tiniebla no tiene cabida alguna en Él, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla de caminar en luz en su sentido más práctico y aplicado a sus hijos? ¿A qué se refiere? A caminar en base al mandamiento, a caminar en base a lo que las Escrituras enseñan. Eso es caminar en luz, obedecer. La propia Escritura nos muestra que su palabra es la luz. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas veces lo menciona? Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz y camino de vida las reprensiones que las instruyen. Podemos ver con claridad cómo las Escrituras se autodenominan como luz. Ahora bien, esto se debe entender como toca, ya que esta luz no significa que es una linterna que te deslumbra los ojos y te impacta solamente, o que quizá te deslumbra y te expande el entendimiento, que sí, sino como bien expresan los versos, es una luz que te ilumina el camino. Es una luz práctica, una luz útil, una luz necesaria, ¿entienden? Dicho de manera simple, la luz son los mandamientos que alumbran por donde tenemos que caminar como hijos que decimos que estamos en Dios y por ende en la luz. Por ejemplo, si alguien le hace algún mal, me hace algún mal o le hace algún mal a usted, el camino de la carne, el camino de la tiniebla, el camino del mundo, dirá que reaccione en consecuencia. Alguien le hace un mal, la respuesta de la tiniebla es devolver el mismo agravio recibido. Es más, incluso el consejo es no te dejes avasallar, ¿qué haces que no te defiendes? Devuélvete. Ese es el consejo. Hasta los niños pequeños, lo decimos, que lo hagan en el patio. ¿O no? A mí me lo enseñaban, me acuerdo yo, devuélvete. Con esto no estoy diciendo que nos tengamos que dejar pegar, pero estamos hablando de los principios de las Escrituras que nos enseñan respecto a la verdad. El camino de la tiniebla te enseñará a que te devuelvas, pero su palabra por medio del mandamiento que nos orienta con su luz, nos muestra un camino diferente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, no devolviendo mal por mal. ¿Estamos aquí? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. ¿Entienden? Hay un camino que es el de las tinieblas, que te dice devuélvete, y un camino que es el de la luz, que te dice perdona y hazle bien al que te hace mal. Dos caminos diferentes que se trazan en base al mandamiento, si se obedece o no se obedece. De una forma debemos entender y aplicar a nuestras vidas todo esto, que su palabra es luz y es algo práctico a tener en cuenta. Entendiendo pues lo que es la luz, no cabe lugar a la duda a lo que significan las tinieblas, ¿o no? A todo aquello que no procede de la luz, que no procede de la santidad, que no procede del mandamiento, a todo aquello que es contrario a la Escritura, o en palabras sencillas, a todo lo que es contrario a la obediencia, lo cual es el pecado. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Podemos ver una clara muestra de cómo se señalan las tinieblas con el pecado, ya que relaciona las tinieblas no solo con el rechazo en sí, de rechazar a Cristo, que es la luz en sí misma, sino
rechazar lo que proporciona dicha luz, que es caminar por la luz. Efesios capítulo 5, verso 8, intenta no distraerte, por favor. Efesios capítulo 5, versículo 8 en adelante dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. De nuevo podemos ver cómo la luz y las tinieblas no son conceptos solamente abstractos, sino prácticos, ya que se relacionan directamente con aquello que hacemos. Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, ¿notan? Y vistámonos de almas de luz. Y así por decenas y decenas de textos, mostrándonos cómo el pecado día a día va poniendo capas de maldad y capas de maldad en nuestra vida, proporcionando en nuestra alma tiniebla tras tiniebla. ¿Qué temor tendremos que tener a todo eso? Por tanto, todo se resume y encierra cómo es que vivimos respecto a los mandamientos que Dios establece. Si sujetos a ellos o en desobediencia a los mismos. ¿En luz o en tinieblas? Simple, ¿verdad? Entendido esto, creo que ahora nadie pondrá en duda la lógica del texto. Si Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿cómo voy a decir que tengo comunión con él si yo ando en tinieblas? Es absurdo. Es ilógico, incoherente, irracional, delirante. Es un absurdo escuchar a personas que dicen que tienen comunión con Dios, que lo sienten, que hablan con Él, que están en paz con Él y cosas semejantes. Dios está en mi casa. El primer plato de la mesa, como la alabanza, se lo pongo a Él. Y al mismo tiempo que viven en pecado y en una completa tiniebla. ¿Cómo es posible tal distorsión de la realidad? Tengo comunión con Él, pero miento, me tengo que ganar la vida. Tengo comunión con Él, pero odio. Es que lo que me hizo fue muy fuerte. No tengo nada con Él, pero Él en su sitio y yo en el mío. Tengo comunión con Él, con Dios, pero bueno, a veces pues bebo de más, fumo, alterno, pero el Señor, tengo una paz. Siento al Señor. Tengo comunión con Él, pero codicio lo que no es mío. Tengo comunión con Él, pero al mismo tiempo tengo comunión con todo lo que Él aborrece. Es absurdo. Es completamente ilógico e irracional, que en ocasiones, hablo en mi caso particular, hace que o exhorto y explico contundentemente predicando el Evangelio, o soy incapaz de seguir una conversación con personas que presentan tales argumentos viviendo de una manera tan disoluta. Entendamos de una vez que tener comunión con Dios es estar completamente ligado a Él en todos los sentidos. Cosa que quizá profundicemos en otro sermón hablando de la comunión. En todos sus sentidos, forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de Él. Hemos sido regenerados mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo y todos habitamos en la cruz. Todos somos partícipes de su mismo espíritu y dirigidos por la misma palabra y todos guardamos la santidad que Él demanda por medio de la obediencia de dicha palabra. Segunda de Samuel 22:29, tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Si Dios alumbra las tinieblas y yo estoy en tinieblas, ¿cómo Dios va a estar conmigo? Solo así podemos tener comunión con un Dios santo, por medio de una vida santa. Posible por la santidad que recibimos mediante el milagro de la regeneración.
no por nuestras propias fuerzas. Esta verdad es tan absoluta que el texto nos dice que si afirmamos estar en comunión con Él al mismo tiempo que vivimos en tinieblas, ¿me siguen? La persona que dice estoy con Dios, pero en realidad camino en tinieblas, somos mentirosos, dice. Lo dice tal cual, mentimos. Mientes, dice Juan. Andy, si tú dices que tienes comunión con Dios y andas en tinieblas, eres un mentiroso. Eso me dice la Biblia a mí. Esta es la primera vez de dos que encontramos al apóstol señalando como mentirosos a aquellos que no se ajustan a la verdad de la Escritura. Y notemos como si prestamos atención una vez más, relaciona todo no con aquello que decimos, sino con aquello que practicamos, tal cual lo explicamos con la luz y las tinieblas, relacionándolas con la obediencia y la desobediencia. Todo tiene que ver con los hechos. El versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Notan? Decimos tener comunión, pero andamos en tinieblas. No practicamos la verdad. Noten cómo el texto nos habla por un lado de andar y por el otro de practicar. Ambos términos relacionados con la acción, con el hacer, no con el decir. Por tanto, ¿dónde ubica la mentira el apóstol Juan? ¿Qué determina la mentira de la persona? ¿Lo que dice? No, lo que hace. Si dices andar en luz, pero vives, haces en tinieblas, eres un mentiroso. Porque no hay ningún problema decir que caminas en la luz si caminas en la luz. El problema es decir que caminas en la luz, que tienes comunión con Dios, mientras que caminas en tinieblas. O sea, que dices andar en luz mientras que caminas en tinieblas, porque lo que determina la verdad y la mentira no son tus palabras, no es lo que haces hoy en el culto, es lo que harás cuando salgas de aquí. Una vez más, mis hermanos, tenemos aquí delante el evangelio ignorado. Siempre sale a relucir. El evangelio que se desecha. ¿Y cuál es el evangelio ignorado? ¿Cuál es el evangelio que se desecha? El evangelio del silencio. El evangelio de los mudos. El evangelio del callar. Todos queremos el evangelio populista. El que me pone en el lugar. Pero el evangelio mudo, ese evangelio no lo quiere nadie. El evangelio que no habla. El evangelio que no grita. El evangelio que no se muestra por medio de discursos, de teologías, de silla de expositores y de 2.000 millones de visualizaciones en YouTube. El evangelio que no se exhibe. Un evangelio que pasa inadvertido. Un evangelio que lo conoce Dios sobre todo, más que las personas. Eres como un rayo de luz que pasó por... Se acuerdan de lo que les proporcionaste, no de ti. Vives tan invisible que no se acuerdan ni de tu cara, pero sí que nunca olvidarán a Cristo tras tu pasada por ahí. El evangelio que no lo determina el conocimiento, ni los ministerios, ni los títulos. El evangelio que no canta. El evangelio que a lo mejor ni siquiera ora en voz alta. Un evangelio que no tiene voz. Un evangelio que solo se muestra muriendo. Un evangelio mudo que nadie quiere. Y ese es el evangelio que deberíamos vivir. El evangelio que camina en luz. El evangelio que no miente. El evangelio que dice verdad sin palabras. Porque la verdad del cristiano no se habla, se demuestra. Se demuestra, mis hermanos. Cada vez estoy más cansado de hablar. Creo que si no fuera pastor, callaría, a no ser que fuera el momento indispensable de predicar el evangelio, compartir su palabra o hacer lo que toca por pura obediencia. Quedaría mudo por completo. E intentando vivir y perfeccionar mi vida interior con él y mi obediencia. Después de mostrar, y terminaremos con esto, creo yo, después de mostrar aquello que no está bien, aquello que pertenece al pecado y a la mentira,
nos da la contrapartida. Versículo 7. Pero si andamos en luz. ¿Notan? Primero, el que dice que anda en luz, pero anda en tinieblas, miente. Pero ahora dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Notemos el absoluto contraste. Mientras los que hablan y no viven son mentirosos y no practican la verdad, y por ende les es imposible la comunión ni con Dios ni con los hermanos, aquellos que ni susurran pero caminan en luz, como Él es luz, la sangre de Jesucristo los limpia y les permite una comunión completa en todos los ámbitos. Como bien leíamos hace un momento, Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es por eso que la vida de todos aquellos que están en Cristo y por ende en su luz, día a día viven iluminados y van en una iluminación progresiva y en crecimiento, porque cada vez la luz se hace más patente en los hijos que habitan en la luz. Una luz que cada vez brilla más. Hay un texto maravilloso que me encanta en el Salmo 36, versículo 9. Dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Lo voy a volver a repetir y no se me distraigan. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Solo en su luz, estando en Él, en Cristo, podemos ver la luz. Y la luz va más allá de memorizar textos y doctrinas, como veníamos diciendo, va más allá de aprender oratoria o homilética. La luz tiene que ver con verle a Él en todo, abrazando todo lo que su luz propone. La luz no tiene ni siquiera solo que ver con el mandamiento que obedezco, sino con verle a Él en todo, incluso en la obediencia del mandamiento que me proporciona una desventaja física en consonancia o en contraposición al mundo. Lo ves a Él, ves la luz en todo, incluso en el desastre. Es por eso que vemos la luz en la salud, vemos la luz en la provisión, pero también vemos luz en la escasez y luz en el luto. La gente ve claridad y el fin del túnel. Estoy saliendo del túnel. ¿Han escuchado esta frase? Ya estoy viendo la luz al final del pasillo. Pero es que los cristianos, cuando pasan por valle de sombra y de muerte, ven luz. Porque son capaces de ver luz en todo. En tu luz veré la luz. Vemos luz en el abrazo, vemos luz en el saludo, vemos luz en la bienvenida, pero también vemos luz en el desprecio, vemos luz en la crítica y vemos luz en el desdén, porque vemos luz en todo. Cuando recibimos bueno, pero también cuando recibimos malo. Y nos acordamos de la bienaventuranza, porque en tu luz veremos la luz. Vemos luz en la exigencia, vemos luz en lo extremo del mandamiento. Solo un hijo de Dios que está en la luz puede ver luz en un hijo o una hija que llora porque le arrebatas lo que no procede de la santidad. Vemos luz cuando nuestros hijos lloran. Nos rompen el alma de verlos llorar, de ver cómo le arrebatamos lo que todo el mundo allá afuera tiene. Pero vemos luz ahí, porque en su luz vemos la luz. Vemos luz en la pérdida, en la abnegación, en el abandono, en el derrumbar toda meta personal por vivir con el crucificado.
Vemos luz en todo porque estamos en su luz. Iglesia del Señor, eso solo les corresponde a los hijos de Dios. Es por eso que los que tienen comunión con Él viven en luz. Y los que verdaderamente no tienen comunión con Él, solo dicen tener comunión con Él, viven en tinieblas. Porque la luz solo puede caminarse si estás en la luz. Solo con Él es posible caminar por un camino de luz, porque el camino de luz es contrario a lo que la tiniebla del mundo te ofrece. Por tanto, Iglesia del Señor, lo vamos a dejar aquí. Vamos a partir este sermón en dos y continuaremos el miércoles. Pero medita y reflexiona respecto a estas verdades. A esta verdad absoluta que Dios es luz, que no hay tinieblas en Él. Y solo aquellos que caminamos en luz tendremos comunión con Él. Y si caminamos en tinieblas, contrariamente a lo que Dios es, cuidado, porque estaremos mintiendo. Cuidado. Examinemos nuestros corazones delante de Él. Amén. Inclina tu cabeza, vamos a orar.